nombre es Natalia Trujillo y soy gerente de la empresa True Risk Solutions. Podemos encontrar muchas definiciones para lo que es una gestión integral de riesgos, pero una bien simple y que es útil es que la gestión de riesgos es un conjunto de acciones tendiente a administrar los riesgos, que son esos eventos adversos que me pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Los pasos para una gestión de riesgos exitosa en las organizaciones pueden ser a grandes rasgos tres. Primero, identificación de los riesgos. Segundo, medición de esos riesgos. Y tercero, la gestión de esos riesgos. Entonces, antes de hacer la identificación, yo defino un contexto en el que me tengo que parar para decir dónde está mi organización y de ahí, a partir de ahí, identificar los riesgos. Dentro de la definición de un contexto, tengo que hacer unas definiciones simples. La organización tiene que entender que los sistemas complejos ya no son útiles para una gestión de riesgos y facilitarle a las personas ese trabajo, ese proceso de la gestión de riesgos. Luego, cuando paso a identificar los riesgos, yo sugiero siempre hacer una identificación de causas y consecuencias porque más adelante me va a permitir gestionarlos más fácil. Luego paso a la etapa de medición. Aquí evalúo la probabilidad de ocurrencia de esas causas que identifiqué asociadas a los riesgos y la severidad de las consecuencias que también ya identifiqué. Entonces mido la severidad de esas consecuencias, cómo me afectan cada uno de mis recursos, cómo me afecta mi recurso humano, cómo me afecta el recurso financiero, cómo me afecta la reputación, etc. Una vez tengo medidos esos riesgos, yo los priorizo. Entonces utilizamos lo que se llama una matriz de riesgos o un mapa de calor, y una vez priorizados yo defino la gestión. Obviamente me enfoco en los riesgos más críticos o más prioritarios, los riesgos que me quedaron en rojo. Luego defino las medidas de prevención asociadas a esas causas que me están generando los riesgos y defino unas medidas de protección asociadas a las consecuencias de los riesgos. Entonces eso me facilita mucho la gestión, y como yo ya tengo los riesgos priorizados, puedo saber a qué riesgos les hago un seguimiento prioritario, que también hace parte de la gestión, y tengo que comunicarle a toda mi organización cuáles son los riesgos a los que está expuesta. Incluso a las comunidades tengo que contarles a qué riesgos los estoy exponiendo, y tengo que contarles a todas las personas cuál es su responsabilidad en esa gestión de riesgos. Dentro de los principales errores que he encontrado que cometen las organizaciones en la gestión integral de riesgos, está primero que son definiciones muy complejas. Entonces partimos de una definición de riesgo muy compleja que no nos facilita la gestión. Entonces la recomendación es simplificar los sistemas a partir de las definiciones. Por otra parte, el enfoque. Cuando hacemos nuestra gestión de riesgos a partir del control interno, de los modelos de control interno, nos encontramos con que estamos gestionando riesgos en la organización que no son controlables con herramientas y estrategias diseñadas por el control interno que están específicamente creadas para riesgos controlables, no para riesgos estratégicos ni riesgos externos. Entonces yo diría que esos son los dos principales errores que se cometen en la gestión de riesgos. El papel de la alta dirección en la gestión integral de riesgos es sumamente importante, ya que de ahí parten las grandes definiciones de la gestión para la gestión del riesgo, tales como el apetito de riesgo. Entonces, cuando la alta dirección no se involucra en ese tipo de definiciones, los directivos, los demás directivos y los procesos pueden asumir riesgos que están por fuera del control de la organización, que pueden hacer que la organización se quiebre, tenga pérdidas grandes, que finalmente las organizaciones son quienes asumen los riesgos derivados de las decisiones que toman en los procesos. También la alta dirección debe tener en cuenta el reporte de los riesgos para saber qué acciones debe tomar para controlar, prevenir o mitigar las consecuencias de esos riesgos.